La computación cognitiva tiene como objetivo construir sistemas informáticos que simulen procesos de pensamiento y comportamiento humanos en situaciones que involucran ambigüedad e incertidumbre. El surgimiento y desarrollo de esta área de conocimiento está estrechamente asociado con el sistema cognitivo Watson de la IBM. En este video, exploramos cómo IBM Watson está transformando nuestra relación con la tecnología a través de la computación cognitiva. Aprende cómo este sistema avanzado utiliza inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de datos, entender preguntas en lenguaje natural y ofrecer soluciones innovadoras en diversos sectores como la medicina, las finanzas, la educación y más. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Watson es una herramienta para el desarrollo de sistemas de computación cognitivos con razonamiento automático, procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento y habilidades de aprendizaje automático. Consideramos que la computación cognitiva es una subárea de la IA, en particular, una subárea de la inteligencia computacional, una rama de la IA que se ocupa de la llamada computación flexible, es decir, que explota la imprecisión o la incertidumbre en el diseño de sistemas inteligentes y se basa en las siguientes subáreas de conocimiento: lógica difusa para representar la imprecisión semántica, redes neuronales artificiales para procesamiento distribuido y aprendizaje automático, computación evolutiva basada en los principios de la evolución natural, por ejemplo, algoritmos genéticos, optimización de colonias de hormigas, algoritmos inmunoinspirados, inteligencia de enjambre, entre otros métodos. Teoría del aprendizaje para el análisis y diseño de algoritmos de aprendizaje automático. Métodos estadísticos para el tratamiento de la imprecisión y la incertidumbre. ¿Qué es la computación cognitiva? Desde hace décadas, la humanidad ha buscado crear máquinas que puedan realizar tareas que requieren inteligencia humana. Inicialmente, estos sistemas fueron programados para ejecutar tareas específicas mediante reglas estrictas. Sin embargo, las limitaciones de este enfoque dieron origen a un nuevo paradigma, la computación cognitiva. La computación cognitiva no solo procesa datos. Estas tecnologías están diseñadas para aprender, razonar y comprender como lo haría un ser humano. Imagine un asistente virtual que no solo le responde, sino que también comprende el contexto de su pregunta, se adapta a sus necesidades y aprende con el tiempo. Es aquí donde entran en juego sistemas como IBM Watson, una de las plataformas más avanzadas en este campo. Por ejemplo, si un médico describe síntomas complejos y pregunta sobre posibles diagnósticos, una máquina cognitiva no solo buscará respuestas en su base de datos, sino que analizará millones de publicaciones médicas, historias clínicas y resultados previos para ofrecer una respuesta personalizada. ¿Qué es IBM Watson? IBM Watson es un sistema de computación cognitiva desarrollado por IBM, que combina inteligencia artificial y análisis avanzado de datos para realizar tareas que antes solo podían ser hechas por humanos. Su nombre rinde homenaje a Thomas J. Watson, uno de los fundadores de IBM. Watson saltó a la fama en 2011 al participar en el programa de televisión Jeopardy, y vencer a los mejores concursantes humanos del momento. ¿Cómo logró esto? Watson no solo buscaba palabras clave en una base de datos, sino que entendía las preguntas en lenguaje natural, identificaba relaciones entre datos y seleccionaba respuestas con alta precisión. Ejemplo práctico. Imagina que le preguntas a Watson, ¿cuál es el mejor tratamiento para un paciente con diabetes tipo 2 y presión arterial alta? Watson analizaría bases de datos médicas, literatura científica y guías clínicas para ofrecerte un conjunto de recomendaciones basadas en evidencia. Casos de uso de IBM Watson. La flexibilidad de Watson lo ha llevado a desempeñar un papel clave en diversas industrias. Aquí exploramos algunos de los casos más destacados. 1. Medicina, revolucionando la atención al paciente. En el ámbito de la salud, Watson es como un asistente médico de alta precisión. Por ejemplo, el sistema Watson for Oncology ayuda a los médicos a seleccionar tratamientos personalizados para el cáncer. Cuando un médico ingresa los datos del paciente como historial clínico, análisis de laboratorio y síntomas, Watson analiza millones de publicaciones médicas y casos similares para sugerir opciones de tratamiento basadas en evidencia científica. Caso real. En 2016, Watson ayudó a diagnosticar un caso raro de leucemia en Japón. Un hospital ingresó datos de un paciente con síntomas complejos. En solo unos minutos, Watson identificó una variante genética que había sido pasada por alto por los médicos y recomendó un tratamiento más eficaz. 2. Atención al cliente, un servicio más inteligente. Watson es ampliamente utilizado para mejorar la atención al cliente en empresas de todo el mundo.
Por ejemplo, compañías de telecomunicaciones emplean chatbots impulsados por Watson que pueden resolver preguntas comunes de los clientes, como problemas con la facturación, configuración de servicios, soporte técnico. Estos sistemas no solo responden preguntas, sino que también aprenden de las interacciones para mejorar con el tiempo. Ejemplo práctico. Un cliente pregunta, ¿cómo puedo configurar mi nuevo router? El chatbot, impulsado por Watson, ofrece una guía paso a paso e incluso personaliza las instrucciones según el modelo del router. 3. Finanzas, detectando fraudes y riesgos. En el sector financiero, Watson analiza transacciones para detectar posibles fraudes. Por ejemplo, si una tarjeta de crédito se usa en dos países diferentes con pocas horas de diferencia, el sistema puede identificar el riesgo y alertar al banco. 1. Watson ayudando a un médico en un hospital. 2. Un chatbot interactuando con un cliente. 3. Detectando un fraude en una tarjeta de crédito. Beneficios de la computación cognitiva. 1. Velocidad y precisión. Watson puede procesar en segundos lo que un equipo humano podría tomar semanas. Esto es crucial en áreas como la medicina y la investigación científica. 2. Aprendizaje continuo. A diferencia de los sistemas tradicionales, Watson aprende y mejora con el tiempo, adaptándose a nuevas necesidades y desafíos. 3. Acceso a información no estructurada. La capacidad de Watson para interpretar datos no estructurados permite descubrir patrones en textos, imágenes y videos que los humanos podrían pasar por alto. Limitaciones de la computación cognitiva. 1. Dependencia de datos de alta calidad. Watson solo es tan bueno como los datos que recibe. Si los datos están incompletos o sesgados, los resultados también lo estarán. 2. Costo y complejidad. Implementar y mantener un sistema basado en Watson puede ser costoso, lo que lo hace menos accesible para empresas pequeñas. 3. Preocupaciones éticas. La privacidad y el uso de datos sensibles son temas importantes. Por ejemplo, en la medicina, garantizar que la información de los pacientes esté protegida es una prioridad. Analogía. Piensa en Watson como un auto deportivo de alta gama. Puede ser extremadamente útil y rápido, pero necesita combustible de calidad, datos, y requiere mantenimiento constante, actualización y supervisión. Futuro de Watson y la computación cognitiva. El avance de Watson y la computación cognitiva está profundamente ligado al desarrollo de tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas, IoT, la robótica avanzada y la inteligencia artificial, IA, de próxima generación. A continuación, exploramos las posibles direcciones en las que Watson podría evolucionar y su impacto en nuestra vida cotidiana. 1. Integración con la Internet de las Cosas, IoT. El IoT conecta dispositivos inteligentes, desde electrodomésticos hasta sistemas de transporte. La integración de Watson con IoT promete mejorar la forma en que interactuamos con nuestro entorno. Ejemplo, imagine un hogar inteligente donde Watson analiza los datos de sensores para optimizar la energía, detecta que no hay nadie en casa y ajusta la temperatura para ahorrar electricidad. Analiza su consumo de alimentos y sugiere recetas basadas en lo que hay en la nevera. En sistemas de transporte, Watson podría analizar datos de tráfico en tiempo real y coordinar vehículos autónomos para mejorar la movilidad urbana. 2. Avances en la medicina personalizada. En el futuro, Watson podría integrarse con tecnologías genéticas avanzadas para ofrecer tratamientos aún más personalizados. Por ejemplo, analizar el genoma de un paciente en minutos y recomendar terapias específicas basadas en mutaciones genéticas. Ayudar a predecir enfermedades antes de que aparezcan síntomas mediante el análisis de biomarcadores en tiempo real. 3. Democratización de la computación cognitiva. Aunque actualmente Watson está más presente en grandes empresas y sectores especializados, su evolución podría llevar a una mayor accesibilidad. La computación cognitiva podría convertirse en una herramienta cotidiana para pequeñas empresas, escuelas y particulares. Ejemplo práctico. Un profesor utiliza Watson para personalizar su enseñanza según las necesidades de cada estudiante. Watson analiza las respuestas y los hábitos de aprendizaje de los alumnos y sugiere estrategias para mejorar el rendimiento académico. 4. Ética y gobernanza en la IA. El desarrollo futuro de Watson estará estrechamente relacionado con debates éticos y la implementación de regulaciones. A medida que estos sistemas toman decisiones más complejas, será fundamental garantizar que sean transparentes y justos. 5. Relación con la robótica y la IA generativa. Watson podría combinarse con robots avanzados para realizar tareas cognitivas y físicas. Por ejemplo, en fábricas, robots impulsados por Watson podrían aprender nuevas habilidades sin necesidad de reprogramación. En atención al cliente, robots con capacidades cognitivas podrían ofrecer interacciones más humanas. Además, la integración de Watson con IA generativa, como sistemas que crean texto, imágenes o música, podría llevar a una creatividad asistida por máquinas. Por ejemplo,
Diseñar campañas publicitarias completas basadas en análisis de mercado. Crear obras de arte o piezas musicales personalizadas para cada usuario. Watson representa una ventana hacia un mundo donde las máquinas no solo responden preguntas, sino que colaboran con nosotros en la toma de decisiones complejas. Aunque enfrenta desafíos técnicos y éticos, su evolución promete transformar sectores enteros, desde la educación hasta la medicina y el comercio. La clave estará en equilibrar el desarrollo tecnológico con la responsabilidad humana, asegurando que herramientas como Watson sean utilizadas para mejorar la calidad de vida de las personas sin comprometer la privacidad ni la equidad. Casos reales de utilización de IBM Watson. IBM Watson ha demostrado su utilidad en una amplia variedad de escenarios reales, desde la medicina hasta los negocios. 1. Medicina. Uno de los casos más destacados es el uso de Watson en el ámbito médico, particularmente en el diagnóstico y tratamiento del cáncer a través de la herramienta Watson for Oncology. Este sistema, desarrollado en colaboración con el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, analiza datos clínicos y publicaciones científicas para ayudar a los médicos a tomar decisiones más informadas. En Japón, Watson ayudó a salvar la vida de una paciente al identificar correctamente un tipo raro de leucemia. Los médicos habían diagnosticado a la paciente con una variante incorrecta, pero Watson analizó su historial genético y revisó más de 20 millones de artículos médicos en pocos minutos para sugerir el diagnóstico correcto y un tratamiento más efectivo. Watson no reemplaza a los médicos, sino que actúa como un colaborador, permitiendo decisiones más rápidas y basadas en evidencia. 2. Sector financiero. Watson se utiliza ampliamente en el sector financiero para identificar fraudes y riesgos potenciales mediante el análisis de patrones en grandes volúmenes de datos transaccionales. El Banco Bradesco en Brasil implementó Watson para responder preguntas de sus clientes internos, como empleados en sucursales, sobre productos financieros y regulaciones. Esto redujo el tiempo necesario para resolver consultas de horas a segundos. La precisión y la velocidad de Watson no solo mejoraron la experiencia del cliente, sino que también fortalecieron las medidas de seguridad del banco. 3. Atención al cliente. Empresas de diversas industrias han adoptado Watson para optimizar sus servicios de atención al cliente mediante chatbots inteligentes y asistentes virtuales. La aerolínea Lufthansa utilizó Watson para desarrollar un asistente virtual que respondiera a preguntas frecuentes de los pasajeros, como horarios de vuelos, políticas de equipaje y actualizaciones en tiempo real. Este sistema no solo redujo la carga de trabajo de los agentes humanos, sino que también mejoró la satisfacción del cliente. El asistente virtual basado en Watson aprendió con cada interacción, proporcionando respuestas más personalizadas y precisas a lo largo del tiempo. 4. Educación. En el ámbito educativo, Watson ha sido implementado para ofrecer apoyo a estudiantes y profesores, personalizando los procesos de aprendizaje. La Universidad de Akin, en Australia, utiliza Watson como asistente virtual para responder preguntas frecuentes de los estudiantes sobre inscripciones, cursos y recursos universitarios. El asistente puede responder en cualquier momento del día, brindando acceso inmediato a la información. La herramienta liberó tiempo del personal administrativo, mejoró la experiencia de los estudiantes y permitió que los recursos humanos se centraran en tareas más complejas. 5. Medio ambiente. Watson también ha sido utilizado para abordar problemas ambientales al analizar datos climáticos y ecológicos para predecir patrones naturales. En el Caribe, Watson ayudó a predecir el impacto de tormentas tropicales al analizar grandes cantidades de datos meteorológicos históricos y en tiempo real. Esta capacidad permitió a las autoridades tomar medidas preventivas más eficaces y reducir el impacto de los desastres naturales. Watson contribuyó a salvar vidas y proteger infraestructura al proporcionar alertas más tempranas y precisas. 6. Industria del cine. En el sector del entretenimiento, Watson ha sido utilizado para analizar guiones, identificar temas clave y predecir cómo reaccionará el público a ciertas películas. En 2016, la productora 20th Century Fox utilizó Watson para analizar el tráiler de la película Morgan. Watson identificó elementos que podrían atraer al público objetivo y ayudó a crear un tráiler alternativo basado en datos de interés. La colaboración entre la inteligencia humana y Watson permitió optimizar las estrategias de marketing, aumentando la probabilidad de éxito en taquilla. Estos ejemplos demuestran cómo Watson está transformando diversos sectores al proporcionar soluciones rápidas, precisas y basadas en datos. Aunque los resultados son impresionantes, es crucial recordar que su éxito depende de la calidad de los datos proporcionados y la colaboración humana para interpretar y aplicar sus recomendaciones. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, comentar tu opinión, compartirlo con tus amigos y suscribirte gratis para más contenido sobre tecnología, innovación y el futuro de la inteligencia artificial. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.